Bueno, muy buenos días. Primero quería agradecer a los colegas de Cultura Salud y de UNICEF y UNFPA por la invitación. Es un placer estar con tantos colegas que han inspirado nuestro trabajo desde Brasil y de forma internacional. Bueno, quería situar un poco dónde estamos globalmente en este tema de paternidad, ¿no? Que, bueno, tan evidente en los debates hoy en Chile, pero pensando también a nivel global. Antes de empezar con algunos datos, quería compartir con ustedes una historia de unos años cuando estuve haciendo mi doctorado. Estuve haciendo entrevistas con hombres jóvenes que habían participado en pandillas o que habían estado encarcelados por actividades de delincuencia, principalmente en Chicago, pero también en Río. Y un tipo que entrevisté se llamaba Tony, un joven migrante de México, su familia migrante de México, llegó en Chicago, varios vulnerabilidades, problemas, etc. Él entró en una pandilla, pasó un tiempo en la cárcel por sus actividades, por uso de armas inclusive. Y mientras estaba en la cárcel, su novia dio a luz a su hija. Y yo lo entrevisté una serie de veces luego después que salió del cárcel. Y me acuerdo muy bien que él tenía tatuajes en la cara que lo marcaba. O sea, parte del rito de iniciación en las pandillas, en su pandilla, era de tener tatuaje que lo marcaba como parte de esa pandilla. Y él estaba haciendo tratamiento láser para quitarlo, pero eso demora semanas, o sea, sino meses para quitarlo. Y mientras tanto, cuando él circulaba en las calles en Chicago, él era un hombre marcado. O sea, de sus ex integrantes de las pandillas lo veían como traidor, porque él quería salir de la pandilla y no se sale de las pandillas. De las pandillas rivales lo veían como enemigo, ¿no? Porque siempre una amenaza de usted estás aquí para nuestro territorio. Y por tercero, por la policía. Lo veían como amenaza permanente, ¿no? Entonces él decía que andar en la calle, cada paso era de ser vigilado. Cada momento de esa vida era ser vigilado. Al mismo tiempo buscando empleo y diciendo, mira, yo estoy marcado. O sea, los empleadores me miren como alguien que, bueno, ya hizo algo o voy a hacer algo. Y entonces le pregunto, con todo ese estrés, su sueño era salir de Chicago, quería estar en algún lugar para ser anónimo. Quería poder andar en las calles sin que nadie lo miraba. Entonces le pregunté, bueno, entonces ¿cómo? ¿Dónde encuentras la fuerza para andar en la calle y seguir adelante? Él no tenía recursos para salir de Chicago, vivía con la mamá y junto con la novia. Y él decía, miraba a la hija de ni 6 meses en esa época, que él seguraba en los brazos y dice, es ella. Por ella no regreso a esa vida. Aguento el láser quitando los tatuajes, es por ella, que ando cada paso de mi vida vigilada en las calles en Chicago. Y dijo otra cosa, cuando él andaba con la hija, sentía menos vigilado. O sea, es como, era casi lo miramos con menos amenaza, cuando él andaba en las calles con la hija en los brazos. Era casi como andar desarmado, si andaba con la hija, ¿no? Entonces, bueno, esa historia, además de querer como vender mi carro y darlo todo para ver si él podía salir de Chicago, miraba, o sea, tanto de nuestros trabajos con paternidad, siempre miramos desde una perspectiva de los derechos de los niños que necesitamos, desde una perspectiva feminista también, de cómo el trabajo de los hombres en el cuidado también es necesario para la plataforma de equidad de género, pero poco miramos desde qué significa paternidad y cuidado para los propios hombres. Y justamente eran años, digamos, hasta poder hacer ese tipo de pregunta, porque inicialmente empezamos más hacia los niños y la perspectiva de las mujeres sobre los hombres. Entonces quería pasarle un poco nuestras reflexiones sobre qué significa el cuidado de los hombres en la vida de los propios hombres y claro, también la vida de los niños y las mujeres. No sé si han visto esas imágenes. El famoso de la Segunda Guerra Mundial, ella en inglés se llama Rosie the Riveter, inspirada en ese movimiento de las mujeres hacia las fábricas
En la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos, cuando muchos de los hombres, o sea, una generación de hombres jóvenes estaban luchando, o sea, estaban como soldados y necesitábamos la mano de obra femenina produciendo todo lo que se necesita en un estado de guerra. Eso es como de 2009, si me acuerdo, o sea, tardamos 50 y tantos años para pensar, bueno, si hay esa entrada masiva de mujeres en el mercado de trabajo, ¿quién va a hacer el trabajo de cuidado? Me parece interesante también la forma de lenguaje, o sea, de Rosie la frase es, nosotras podemos, o sea, nosotras en el primera persona. Y en el caso de él cuidando es, él puede. No estamos diciendo nosotros, los hombres podemos, es como si la vida impone, bueno, usted tiene que hacerlo. No visto como una, digamos, una necesidad o deseo del propio hombre y también está en el singular, que creo algo interesante ahí. No es que ellos pueden, ni nosotros podemos, es él puede, ¿no? Mirando dónde estamos hoy en el campo salud materna, desarrollo infantil, sacamos esas imágenes junto con Jorge Lira, que los dos estuvimos en el evento que se llama Women Deliver. Es un evento global que, bueno, creo que ya había 3 veces. 5,000 participantes van al evento, fue en Malasia este año, sobre el tema de salud de la mujer y salud materno-infantil. Y con Jorge observamos y sacamos algunas fotos de qué está representado ahí. O sea, primero, no sé qué tanto pueden ver, pero en todas las imágenes, en todos los stands y en 99.9 de las presentaciones, no había mención de que reproducción humana requiere a 2 personas. Y generalmente el sexo masculino, por lo menos espermatozoide, es necesario. O sea, es una invisibilidad y todavía mucho con una idea de que mujeres son de paz y mujeres son o de guerra o estamos ausentes. Tuvimos un stand entre 200 en una gran sala de exhibiciones que era de Men Care. Y era muy interesante ver también cómo que nos miraban. Unos como, ¿qué están haciendo aquí? ¿Están perdidos? ¿Perdieron de evento? Otros como, qué bueno que finalmente están aquí. Y otros medio con un ar de, bueno, voy a mirar un poco, pero no voy a conversar con ustedes, que no sé si son, de qué se trata, ¿no? En fin. Y parte tiene que ver con un miedo de los grupos de hombres, por un lado de la derecha, digamos, una cierta backlash al feminismo. Entonces es bastante importante también para afirmar nuestra postura de un movimiento de hombres trabajando en equidad de género con una perspectiva feminista. ¿Dónde estamos? O sea, ese movimiento de Rosie y millones de mujeres en el mercado de trabajo es un hecho. Tenemos ahora con datos del Banco Mundial que 40% de la población económicamente activa son mujeres. Eso es un aumento tremendo desde 20, 30 años atrás. Y si miramos quién produce comida, y no estamos hablando de grandes productores, pero la producción doméstica, mujeres son mitad de los productores de comida en el mundo. O sea, una entrada fenomenal de las mujeres en la vida productiva afuera de casa. Pero seguimos con esa gran brecha en los salarios, esa gran desigualdad. Promedio global es 22% menos cuando mujeres hacen el mismo trabajo. En educación vimos también un gran avance en la educación femenina, primaria, y en América Latina la secundaria y la terciaria. En América Latina tenemos más mujeres estudiando a nivel universitario. Secundaria también, los varones en áreas urbanas están atrás de las muchachas. Salud reproductiva está bajando, o sea, la fertilidad está bajando en casi todo el mundo. Entonces, tal vez estamos hacia un cambio, digamos, de cantidad de hijos, que era durante muchos años, para calidad de la vida de los hijos, que nos lleva a pensar, bueno, ¿y qué pasa con los hombres y la economía del cuidado? ¿Quién cuida? ¿Y cuáles factores influyen? Bueno, con tanto cambio, si miramos algunos países, aquí tenemos Asia, Sudáfrica, Bulgaria, Suecia, Italia. Esas son las actividades de trabajo, verdes son los hombres, sigue más.
Inclusive en el famoso país escandinavio, con más igualdad, sigue más verde que naranja aquí. Trabajo doméstico empieza a haber un poco de verde. Sí, están haciendo un poco, pero nadie llega a 50%, ¿no? Y el cuidado de los niños se ve casi nada de verde, algo, ¿no? Un poco más, pero significa, por ejemplo, ve aquí en Suecia, poquísimo trabajo femenino también, porque estamos frente también a una subcontratación del cuidado de los niños. O sea, mucho del tiempo del cuidado de los niños es hecho por otros. Aún en países que tienen un un postnatal femenino y masculino bastante fuerte. Sigue siendo poco tiempo. Bueno, aquí se ve porcentajes de Europa donde han habido más avances. Eso combina trabajo doméstico, o sea, el cuidado de la casa con cuidado de los hijos, de 2005 a 2010. Entonces se ve que realmente en varios países aumenta, algunos países aumentó y bajó, pero aún en los países más igualitarios de género, los hombres no llegan a 50%, están aumentando. O sea, aquí tenemos 40% en algunos países escandinavos y por bajo para 20% en varios de los países. Entonces sí está pasando, pero no llegando todavía con 20 años de políticas. O sea, Suecia, Dinamarca, ¿dónde está Islandia? Tienen 20 años de políticas para promover la participación masculina en esas actividades, un intento de igualar los salarios masculinos y femeninos, pero seguimos con un techo que no sube mucho más ahí. Bueno, ¿qué pasa en otros países? ¿Y por qué nos importa? Voy a hablar un poco sobre por qué nos importa tanto, o sea, tanto la cuestión de beneficios para las mujeres. Sabemos desde la Suecia y otros países, cuando los hombres hacen más, cuando hay división más igualitaria de este trabajo, los sueldos femeninos aumentan. O sea, vimos de que no está 100%, pero la diferencia salarial en los países donde se logra una participación de hombres de 40%, generalmente la diferencia baja de 20 y pico por ciento para más cerca de 15 o para 12. También las mujeres relatan, no es gran sorpresa, pero en Images nos relatan que cuando los compañeros participan más, hacen su parte, son más satisfechas con sus relaciones con él, tienen más satisfacción en la vida de forma general y nos relatan también que están más satisfechas en sus relaciones sexuales. Y importante decir con él, no con el vecino o quien fuera, con él, ¿no? Importante clarificar para los hombres. Vemos varios beneficios para los niños y las niñas, desde estudios de desarrollo infantil, el desempeño escolar, actividades, digamos, antisociales. Vemos una gran importancia cuando hay dos cuidadores. Pero ojo aquí, hay varios investigadores que hablan de una, ¿cómo diríamos? Como si hubiera con los padres algo único con su participación como cuidadores. Y de cierta forma estamos llamando la atención a la importancia del papá. Pero para los niños no importa que quien lo cuida es femenino o masculino. Los niños no miren cuál genitalia lleva ese cuidador. Lo que necesitan es alguien que cuida. Esa participación paterna no es que hay algo único. Hay algo único en cuidar de un hijo, pero no importa cómo lo cuida, o sea, que lo cuida bien. Pero digo, no importa si le gusta deportes o le gusta lo que sea. Lo importante es el hombre como cuidador. Entonces, muchas de esas investigaciones que dicen que hay beneficios para los niños, es que hay beneficios cuando hay dos cuidadores, sean dos mujeres, sean dos hombres. O sea, que quebramos un poco esa idea de que la familia tiene que ser hombre y mujer, y ese núcleo es el único que existe, el único que sabe cuidar de un hijo. Las investigaciones no dicen eso, dice que dos son mejor de que uno cuidando, tres hasta puede ser bueno. Pero lo importante es, generalmente, ese segundo cuidador es el hombre, es el padre, pero no es el único núcleo familiar posible, ¿no? Voy a hablar un poco sobre los beneficios para los hombres y por final un poco sobre algunos beneficios para la sociedad como total. Uno que nosotros encontramos en Images, esos son los datos de las violencias
que los hombres sufrían en su infancia. El azul fueron víctimas de bullying o algún tipo de violencia en la comunidad. Rojo era violencia de un profesor o profesora en la escuela. Y el otro era otro tipo, violeta aquí es de otras violencias en las escuelas. O sea, se ven números muy altos de la violencia que los niños, o sea, que los hombres cuando niños sufrían en sus comunidades o en sus escuelas. El factor más fuerte de protección, o sea, los hombres que recibían menos violencia, el factor era participación paterna. O sea, dos factores, que había una igualdad de toma de decisiones en la casa y una participación masculina activa en el cuidado. O sea, un factor protector frente a la violencia. Esperábamos que no era el papá diciendo al hijo, vas y peleas más y no te van a golpear. Esperamos que no fuera eso. Creemos que es el hecho de cuidar, el hecho de ver referencias masculinas no violentas y claro, de tener un segundo cuidador que podría mediar un poco el ambiente que desafortunadamente sigue siendo muy violento afuera de casa. ¿Qué vimos en varios países cuando los hombres participan más? Primero, datos de nuevo de los países escandinavos, los hombres que relatan o que han sido padres y alguna relación, algunos años viviendo con sus hijos, viven más años, o sea, en términos de salud. Menos ausencia en el lugar de trabajo y más productivos en el trabajo. O sea, cuando tenemos que argumentar con las empresas para dar el tiempo postnatal, y dicen, no, pero va a estar ausente del empleo, importante decir, mire, los datos muestran el opuesto. Porque son más felices, tienen una vida más equilibrada, ¿no? Entonces, la importancia de un derecho, pero en ese mundo capitalista de poder argumentar también, mire, cuando tenemos más equilibrio, más felices estamos, todos ganamos. Hay menos abuso de alcohol, mejor salud mental, vimos en images que hombres que relatan más participación en el cuidado, hombres que son padres y relatan más participación en el cuidado, tenían menos tendencia de suicidio, depresión o uso de alcohol. Y hay algunas investigaciones que sugieren que hombres que participan más en el cuidado tienen menos participación en actividades de criminosos, digamos. Bueno, para la cuestión de salud del hombre, no sé si vieron, el mes pasado salió en el Lancet, que es como la revista primera, digamos, de salud pública en el mundo, con los datos 2010 de lo que llaman, no sé cómo se diría en español, el Global Disease Burden, el peso global de las enfermedades, que combina mortalidad con enfermedades crónicas. Los 10 primeros causas digamos, alguna secuela crónica y muerte prematura, los hombres estaban en primer lugar en todos los 10, menos en el caso de VIH-Sida. O sea, sabemos que a nivel global los hombres mueren en promedio 6 a 7 años antes que las mujeres. Y esos motivos, un año sería por motivos biológicos, que el modelo masculino es inferior al modelo femenino, ¿ok? Pero los otros 6 años son por motivos externos, estilos de vida, dieta, no ejercicio, actividad física o tipo de actividad física y estar expuesto a varios tipos de riesgos que tienen que ver con la violencia externa, ¿no? Todos esos, como vimos en los datos anteriores, son moderados cuando hombres entran en un ciclo de cuidar del otro, como tal vez un camino para cuidar de sí mismo. En la muestra de images, preguntamos a los hombres si habían ido a una atención médica en el último año y cuál fue el motivo. Bueno, por motivos preventivos, casi nulo. Los que son papás, 72 a 90% relataron que fueron por lo menos una vez, ¿ok? Fueron por lo menos una vez a una visita prenatal. No había otro motivo de salud preventiva que los hombres van en números tan altos. O sea, ahí preguntamos, bueno, ¿qué estaban haciendo con esa visita prenatal?
En algunos países estaban en la puerta, o sea, dejaba a la esposa, iban a hacer sus cosas y regresaban. Algunos estaban en el estacionamiento, o sea, esperando ahí con el vehículo, digamos, con otros hombres, ¿no? Algunos países, Chile uno de esos, estaban en la sala de espera y una minoría que estaba, la verdad, en la sala de consulta. Como que los hombres ven, yo creo que tanto los hombres ven servicios preventivos o de salud primaria como un espacio femenino o infanto femenino, como también los servicios de salud no saben qué hacer con hombres en atención primaria. ¿Dónde van los hombres? Principalmente en América Latina y bueno, casi todo el mundo, son los servicios de emergencia. Ahí se ve una mayoría de hombres siendo atendidos, ¿no? Entonces, yo creo que una cuestión que vemos, la importancia es esa puerta de entrada de la visita prenatal para los hombres cuidar de sí. Y justamente en Brasil, como parte de las colaboraciones que hemos hecho, hay ahora lo que llaman un prenatal masculino, o sea, cómo usar esa visita para también que el hombre haga su check-up y la parte preventiva que los propios hombres también necesitan. Unos datos de una investigación cualitativa que hicimos, que incluía Chile también. Hicimos entrevistas, historia de vida, con 83 hombres que eran como cuidadores afuera del común. O sea, los cuidadores principales de sus hijos, generalmente era ¿cómo lo identificamos? Lo hicimos en México, Chile, Brasil, Sudáfrica y la India. Y escuchando ellos, o sea, poniendo el micrófono y cómo es esa experiencia de cuidar. Primero nos relataba que no sabía cómo hacerlo. Lo estoy inventando. Yo no tenía referencia de mi papá ni de otros hombres en mi contexto. Es algo que me falta referencias. Estaba muy confuso sobre qué significa ser ese cuidador masculino, cómo que el mundo me ve, cómo me veo. Muchos preocupados si los hijos los verían como hombres de verdad. O sea, a mí me gusta cuidar, pero tengo miedo que mis hijos y hijas no me ven como hombre. O sea, sí, yo veo que aprecian lo que hago, pero ¿soy hombre o no? O sea, hay una confusión identitaria profunda, ¿no? Muchos deprimidos, porque dicen, bueno, aprecian el trabajo, pero estoy aquí solo, el mundo no valoriza lo que hago. O sea, un discurso parecidísimo con con las mujeres, de cómo el mundo ve el papel y el trabajo de cuidado. O sea, podrías cambiar el nombre Pablo para Paula y iba a ser el mismo discurso de cierta forma, ¿no? Al mismo tiempo, un lado muy positivo que los hombres relataban de que el cuidar del hijo era un camino hacia tener relaciones de amistad, relaciones amorosas, sus relaciones interpersonales como más profundas, como les abre un canal. ¿Cómo voy con tiempo? Darío, ¿cómo voy? Falta 5, ok. Vimos entonces, bueno, nosotros llegamos ahí con una idea de que, bueno, si promovemos actividades más equitativas de género, entonces los hombres cuidan más. Lo que vimos era el opuesto. Los hombres llegaban a un tipo de equidad de género porque tenían que cuidar. No es que llegaban a ese papel de cuidar, como bueno, yo voy a ser un nuevo tipo de hombre, era cuidado que los hacía un nuevo tipo de hombre. Que es muy interesante en términos de pensar qué cambia a los hombres. ¿Lo cambiamos con las actitudes o la práctica de cuidar? Algo más que vimos, y voy a cortar un poco aquí para seguir ahí. Algo que vimos en Images era que los hombres que no están trabajando, el azul aquí, son los hombres desempleados o afuera de empleo, y que eran padres y que cuiden de los hijos, y el otro aquí, el más claro, son los hombres que no están trabajando, pero cuidan diariamente de sus hijos, ¿no? Entonces, mucho más alto, los hombres que no están trabajando. Ahora, ojo aquí, que no son hombres que decidieron estar afuera del mercado, son hombres echados afuera del mercado, que empiezan a cuidar. Y algo que nos preocupa es cómo valorizamos, o sea, que el cuidado hecho con hombres que se veían, como mencioné en la parte cualitativa, ¿no? Que se veían como perdedores. En ese mercado capitalista de que si yo no trabajo no soy nada, si no tengo ingreso no existo, ¿no? Entonces, muchos de esos hombres están haciendo el cuidado como algo
que hace un hombre que no es hombre de verdad, que es hombre perdedor, en ese modelo de winners and losers, porque si no tienes empleo no es nada. Entonces, interesante pensar cómo valorizamos el cuidado, no solamente en el hecho cuando el hombre está desempleado y fuera y excluido del mercado de trabajo, pero si valorizamos como un todo, ¿no? O sea, es importantísimo lo que los hombres están haciendo, pero no lo vamos a ver como, hay una gran solución, de que hay un gran número de hombres excluidos del mercado de empleo, pueden cuidar hoy en día. Está bien, eso significa equidad de género, eso significa fallas grandes en ese mercado y grandes fallas en cómo no valorizamos el cuidado. Bueno, llegando para cerrar aquí, ¿para dónde vamos entonces? Tenemos ya algunas acciones en algunos países, les vamos a hablar un poco sobre la campaña de MenCare y cómo que va creciendo en algunos países, pero quería proponerles como una plataforma de ¿para dónde vamos en ese campo? Creo que tenemos que tener una meta, ponerlo ahí. Estamos en el momento de crear unas nuevas metas post-2015, que se llaman las metas sostenibles. Para mí, sostenibles debería también pensar en la ecología humana también, de si valorizamos o no como planeta el cuidado como siendo tan importante cuanto la vida productiva. Entonces, ¿cómo promovemos un cuidado masculino y femenino y siendo algo humano que todos necesitamos hacer? Necesitamos pensar cómo es que eso cruza con los derechos reproductivos. O sea, seguimos, yo creo que alguien comentó antes, como que para las mujeres la sensación de un cuerpo reproductivo, ¿no? O sea, como algo más, no quiero usar la palabra natural, pero más sentido, ¿no? ¿Cómo trabajamos más para incluir los hombres? O sea, nuestros esfuerzos en planificación familiar masculinos son bajísimos. O sea, tenemos el uso de condón, pero muy lejos de lograr que los hombres estén en 50% del uso, de apoyo al uso de los métodos anticonceptivos, que los hombres seamos también parte de la lucha de derechos sexuales y reproductivos de los hombres y las mujeres, siempre con el enfoque de que los derechos del cuerpo reproductivo femenino son de ella, no son de los hombres para controlar, pero viendo cómo que incluimos los hombres en eso, de saber cómo cuerpos reproductivos también, y que esa reproducción va junto con ese cuidado, ¿no? Tenemos que ver, como mencioné antes, la diversidad del cuidado, sea en familias o parejas o relaciones heterosexuales, homosexuales, nucleares, extendidas, múltiples cuidadores, que salgamos de un modelo que en Brasil llamamos de la familia doriana, refiriendo a Margarina Doria. O sea, que no es la familia 2.3 hijos y mamá, papá, sí existen, claro, y muchos existen, pero no podemos quedarnos en ese modelo heteronormativo. ¿Cómo llegamos a un mínimo de 3 meses, mujeres y hombres en el postnatal? Chile está frente de ver el poco uso, creo que podemos hablar un poco en el debate sobre eso. Y cómo empezamos más temprano en crear una cultura masculina de cuidado, junto con una cultura femenina de cuidado y también de ser proveedores. ¿Cómo es que trabajamos con ambos? Con una idea de que esperamos que ambos tienen una vida productiva fuera de casa y que ambos también tienen el privilegio y también que hacen su parte del cuidado. Bueno, acabo con esa imagen que salió en la revista New Yorker unas semanas atrás, que me gustó mucho. Bueno, en inglés sería a mediodía, que hay una película icónica, no sé si lo conocen, que se llama Al Mediodía, Duelo al Mediodía, creo que es el nombre. Entonces, bueno, los cowboys por su territorio, etcétera, van a tener su duelo al mediodía. Entonces aquí los dos están con sus baby bags y diciendo, no, mediodía no puedo, tengo que llevarlo al zoológico. ¿Qué tal a las 2:30? Entonces me parece fenomenal eso de pensar cómo que resignificamos lo que es ser hombre. Y ir más allá de ser hombre y de ser seres humanos, de que cuidar es parte inherente y no es atributo femenino ni masculino, sino es humano. Muchas gracias.
Hola.